Es un sistema conformado por varias partículas, ¿no es cierto? Ya no es solamente una partícula. Recuerden que cuando hablamos de una sola partícula teníamos dos conceptos importantes. El primero era el concepto de potencial, ¿verdad? ¿Qué era el potencial eléctrico? Recuerden, cuando nosotros hablamos del potencial eléctrico, hablábamos de que alrededor de una carga o alrededor de un cuerpo cargado se ejercían, digamos, una fuerza eléctrica, ¿cierto? Producida esta fuerza por un campo eléctrico y que a su vez este campo, en esta región de campo eléctrico se fluía un potencial eléctrico que cuando una carga entraba en interacción con ese potencial, dicha carga ganaba una energía, ¿no es cierto? Y teníamos que para las cargas puntuales, esta era la fórmula de potencial, esta era la fórmula de energía, ¿no? Donde recuerden, este es el potencial no, recuerden, el potencial lo medimos en voltios, la energía la medimos en joules, ¿cierto? Eso para una solita partícula. Ahora, ¿qué pasa si tengo varias? Digamos, aquí tengo la 1, por aquí la 2, por aquí la 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cierto? Supongamos que yo tengo una solita. Pongamos la primera partícula. ¿Sí? Una solita. Estas dos todavía no existirían, ¿no? Estas dos no existirían. ¿Cuál sería la energía que puede influenciar esta partícula? ¿Claro? Recuerden que la energía se mide respecto a otra partícula que siente la presencia de esta. ¿Cierto? Es decir, si esta partícula está aquí solita, ¿cierto? No va a influir o no va a inducir energía en ningún sistema. ¿Por qué? Porque la energía la siente, digamos, otra partícula que aparece aquí, que siente la Profe, presencia de disculpen. este campo. Sí, dime. Profe, no sé si soy yo o usted está escribiendo algo en la diapositiva. Sí, ¿todos están viendo o no? No me aparece que escriba. Los demás sí están viendo. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, de pronto tu internet está un poquito lento. Yo no, profe, tampoco. Bueno, los que de pronto estén fallando el internet pueden salir, volver a entrar, de pronto es que tienen el internet lento. Bueno, entonces, bueno, lo venía diciendo, ¿no? La energía que produce esta partícula solamente la siente otra partícula. Entonces, si yo quito estas partículas de aquí, ¿cierto? Y no hay ninguna otra partícula que sienta esta energía, entonces la energía que induce esta partícula sería cero. ¿Cierto? Aquí tenemos que la energía de la partícula 1 es cero, ¿cierto? Ahora, si ya coloco otra partícula, ¿cierto? Esta de aquí, pues esta partícula va a sentir la energía que le produce esta, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ya hay dos partículas, ya se produce una energía, ¿cierto? Que debido a esta formulita, ¿cierto? La energía que siente la partícula 2, esta de acá, debido a la partícula 1, sería igual a la carga 2 por el potencial que hay entre la partícula 1 y 2. ¿Sí? Recuerden que el potencial se calcula con esta formulita, ¿claro? Ahora, si coloco la partícula 3, entonces ya habrían 3, ¿cierto? ¿Cuál sería la energía que siente esta partícula 3 debido a estas dos? ¿Sí? Pues sería la carga 3 por el potencial que produce la 1, la carga 3 por el potencial que produce la 2. ¿Cierto? Lo mismo, si colocaría otra cuarta partícula aquí, entonces ¿cuál sería la energía que siente esta partícula debido a estas 3? Pues sería la carga de esta partícula, ¿de acuerdo? ¿Multiplicada por quién? Por el potencial que produzca la 1, el potencial de la 2 y el potencial de la 3. ¿Claro? Si así vamos sumando todas las energías, supongamos que tengo un sistema de partículas de muchas partículas, a medida que voy sumando esas energías, ¿cierto? La energía de la 1, la energía de la 2, la energía de la 3, la de la 4. Si sumo todas estas energías, tendría la energía total del sistema. ¿Sí? Entonces lo único que tendríamos que hacer es sustituir, ¿no? ¿Cuánto vale esta energía? Pues vale Q2 por el potencial 1, 2. Entonces sería Q2 por el potencial 1, 2. ¿Cierto? Sería Q3 por el potencial 1, 3 y Q3 por el potencial 2, 3. ¿Cierto? Más, bueno, el número de partículas que tengamos involucradas. Al final esto se convierte en una sumatoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular la energía de un sistema de partículas, lo que debo hacer es sumar la energía individual de cada una de las partículas que están conformando como tal el sistema. ¿Listo? Bueno, esto estaba en el video, simplemente es una aclaración, ¿no? Si yo tengo un sistema de partículas y quiero conocer la energía de dicho sistema, lo que debo hacer es sumar la energía individual de cada una de esas partículas. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si tengo un sistema continuo?
Recuerden que un sistema continuo es una distribución continua, como decir una esfera, un cilindro, una placa, una varilla, ¿cierto? Donde la distribución de cargas depende de la geometría, recordemos. Si es una distribución lineal, ¿cierto? Como una línea, tenemos una densidad de carga lineal. ¿Sí? Si tenemos una superficie, como una placa, como una esfera, bueno, como un cilindro, pero solamente en la superficie, tendríamos una densidad de carga superficial, ¿no? Y si tenemos un volumen, también puede ser un cilindro, puede ser una esfera, pues tenemos una densidad de carga volumétrica, ¿no? Que eso ya lo venimos trabajando desde campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos para líneas, para superficies, para volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Esta doble sumatoria de energía ya no sería una sumatoria, recuerden, sino que todo esto se convierte en una integral, ¿no? Entonces, esta sería la formulita integral que utilizaríamos para calcular la energía debida a una distribución, ¿cierto? Pero hay dos fórmulas, aquí podemos ver que hay dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas para la energía, ¿sí? Una de ellas involucra el potencial. Entonces, si yo conozco el potencial de esta distribución, por ejemplo, supongamos que esto es un cilindro, ¿cierto? Si yo ya conozco el potencial de ese cilindro, simplemente lo sustituyo acá y puedo calcular su energía potencial. O si tengo el campo eléctrico, ¿cierto? Si tengo el campo eléctrico de esta distribución, sustituyo aquí su campo eléctrico y mediante esta fórmula calculo la energía potencial, ¿sí? Entonces, habrían dos formas de calcular la energía potencial eléctrica para una distribución continua. Una, conociendo el potencial, y la otra, conociendo el campo eléctrico, ¿no? Digamos que esas serían las dos formas para calcular dicha energía, ¿vale? Bueno, eso era con respecto a la energía de un sistema de partículas. Importante aquí, y eso lo pueden de pronto anotar, no sé si en el video lo dije, ¿sí? Cuando calculamos la energía potencial eléctrica utilizando esta fórmula, la primera, este potencial de aquí es el potencial que genera la carga, ¿cierto? Mientras que acá, cuando estoy calculando la energía potencial eléctrica mediante el campo eléctrico, este campo eléctrico, recuerden, cuando hablamos de una distribución volumétrica, puede ser el campo eléctrico interno y el campo eléctrico externo, ¿no? Recuerden que para muchas distribuciones el campo eléctrico que se produce por dentro es diferente al que se produce por fuera, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dicha distribución, tengo que utilizar ambos campos, ¿no? El interno y el externo. Es decir, habría una energía potencial interna y una energía potencial externa, ¿cierto? Bueno, y después, pues, el concepto de energía, bueno, de superficie equipotencial, que también lo estábamos analizando, ¿no? En los videos. Entonces, vamos a analizarlo de una forma, digamos, sencilla. Aquí traigo unos ejemplitos. Y ahí simplemente repasaríamos el video de superficies equipotenciales. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿qué es una superficie equipotencial? ¿Sí? Pero recordemos un concepto importante que es el delta de potencial, o lo que nosotros llamamos allá diferencia de potencial. ¿Sí? Recuerden que la diferencia de potencial es igual a B2 menos B1. ¿Sí? Una diferencia de potencial es la resta de potenciales. ¿Cierto? Entonces, una superficie equipotencial es aquella en la cual la diferencia de potencial en dos puntos de dicha superficie es cero. ¿Me explico? Para que esta diferencia de potencial sea cero, ¿cierto? ¿Qué debe ocurrir? Pues debe ocurrir que B2 sea igual a B1, ¿cierto? Si B2 es igual a B1, cuando yo lo reste, pues esto me va a dar cero, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una superficie, ¿cierto? Y tomo dos puntos en la superficie, el potencial que se produzca en el punto 2 y en el punto 1 de esa superficie deben ser iguales para que la diferencia de potencial sea cero. Si se cumple esa condición de que la diferencia de potencial sea cero, estaría hablando de una superficie equipotencial. ¿Por qué equipotencial? Porque tienen el mismo potencial, ¿cierto? B2 tendría el mismo potencial que B1, por lo tanto, tienen el mismo potencial, ¿cierto? Vamos a tomar el ejemplo más sencillo, el de una placa rectangular. Entonces, aquí yo tengo una placa rectangular dibujada, ¿verdad? En este caso es una placa con carga positiva. Recordemos que las cargas positivas producen un campo eléctrico saliendo
Aquí tenemos nuestro campo eléctrico que va saliendo, ¿cierto? Saliendo de la placa. Si la carga fuese negativa, recuerden, ¿no? El campo iría entrando, ¿cierto? Para tenerlo muy presente. También tener presente que aquí no solamente se produce un campo eléctrico, sino que también se produce un potencial, ¿no? Recuerden que el potencial es una región donde se produce energía. Entonces, si yo colocase una carga eléctrica aquí, dicha carga va a experimentar una energía, ¿no es cierto? Ya sea de repulsión o de atracción, ¿cierto? Bueno, esto para una placa rectangular. Recordad que para la placa rectangular, como lo vimos en el primer corte, el campo eléctrico es igual a sigma sobre 2x1 sub 0, donde sigma es la densidad de carga superficial, ¿no? Sería carga sobre área. ¿Cuál área? Obviamente el área de esta placa. ¿Listo? Ahí tenemos una placa cargada, ¿no? Digamos que hasta el momento no hemos analizado nada sobre esa placa. Si nos damos cuenta, pues el campo eléctrico se genera en forma saliente, ¿cierto? Habíamos dicho la clase o la última clase que tuvimos, ¿cierto? Que el potencial disminuía en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo me voy alejando, ¿cierto? El potencial disminuye. Entonces, si por ejemplo yo me ubico aquí en un punto A, que este es el punto A, y por acá está el punto B, ¿cierto? El potencial en A es menor que el potencial en B. A medida que yo me alejo de la placa, el potencial disminuye. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nuestra placa que produce un campo eléctrico y el campo eléctrico disminuye a medida que nos alejamos de la placa. El campo eléctrico es un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar todos los puntos que están a una misma distancia. Por ejemplo, este punto de aquí está a una cierta distancia, digamos, desde la placa, digamos a 1 metro, ¿cierto? Pero este punto de aquí también está a 1 metro de este punto, 1 metro de este punto, 1 metro de este punto. De tal manera que a la larga, pues yo puedo construir otra placa, ¿cierto? Una placa con todos los puntos que están a 1 metro. También podría construir una placa con todos los puntos que están a 2 metros o con todos los puntos que están a 3 metros, ¿cierto? Y las tengo aquí ubicadas, ¿cierto? Cada una de esas placas va a tener un potencial 1, 2 y 3. ¿Por qué el potencial aquí lo llamo 1? Porque recuerden que a medida que aumenta la distancia, el potencial va disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta placa de aquí, que es una placa imaginaria, ¿no? Porque no es una placa cargada, es una placa imaginaria. La única cargada es la placa que está al fondo, ¿no? Esta placa de aquí, todos los puntos de esa placa, como están a la misma distancia de la placa cargada, tienen todos un potencial de 1, ¿cierto? Lo mismo, todos los puntos de esta placa tienen un potencial B2, estos tienen un potencial B3, ¿cierto? Quiere decir que en la placa 1 todos manejan el mismo potencial, en la placa 2 lo mismo y en la placa 3 lo mismo, ¿sí? Pero ya el potencial de 1 es diferente al de 2 y es diferente al de 3, ¿cierto? Y vamos a comprobarlo, ¿no? Recuerden, la diferencia de potencial, que es B2 menos B1, debe ser 0 para que la superficie sea una superficie equipotencial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me paro solamente en la placa 1, ¿cierto? Que son los puntos que están a cierta distancia de la placa cargada, ¿cierto? Voy a tomar 2 puntos. Voy a tomar el punto 1 y voy a tomar el punto 2. Aquí los tenemos, ¿no es cierto? El punto 1 y el punto 2. Recuerden que el campo eléctrico que genera la placa cargada siempre va a ser, en este caso, hacia arriba, ¿cierto? Entonces tenemos el campo eléctrico y tenemos un vector de desplazamiento entre x1 y x2, que son 2 puntos que están en esta placa 1. ¿Cierto? Tengo el punto 1 y el punto 2. Si nos damos cuenta, el desplazamiento a lo largo de la placa, ¿cierto? No importa en cualquier punto que yo me mueva a lo largo de la placa 1, siempre ese desplazamiento va a ser perpendicular al campo eléctrico. Siempre, ¿cierto? No importa si me muevo acá, si me muevo acá, siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico porque el campo eléctrico en este caso va en el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el vector de desplazamiento que va desde x1 hasta x2 y el vector de campo eléctrico, formando un ángulo de 90. ¿Cierto? Pero recordemos la fórmula de diferencia de potencial que teníamos de la última clase que vimos, que es esta, ¿cierto? Donde es un producto punto, ¿no? Recuerden acá esto es un producto punto. El producto punto, recuerden que es 0 cuando los vectores son perpendiculares. Entonces, recuerden, este vector de desplazamiento es perpendicular al vector de campo eléctrico, que son los dos vectores involucrados acá, ¿cierto?
Entonces, ¿qué sucede si estos dos vectores son perpendiculares? La diferencia de potencial me da 0. Quiere decir que en el caso de la placa 1, ¿cierto? Si yo mido el potencial en el punto 1 y el potencial en el punto 2, la diferencia de potencial me va a dar 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es perpendicular al campo, ¿sí? Si la diferencia de potencial me dio 0, ¿qué quiere decir? Que el potencial en punto 2, que sería este de acá, es igual al potencial en el punto 1. Si el potencial en el punto 2 es igual al potencial en el punto 1, quiere decir que todos los puntos que estén en esta superficie tienen el mismo potencial. Por lo tanto, esa se considera una superficie equipotencial. Entonces, en el caso de una placa rectangular cargada, como esta de aquí, las superficies equipotenciales que ella genera son también placas rectangulares que se van originando a medida que nos alejamos de la placa que está cargada, ¿no? Recuerden que estas placas son construcciones, como decirlo, imaginarias, ¿no? Pero esas superficies imaginarias se denominan superficies equipotenciales porque todos los puntos que están en esa placa imaginaria, todos esos puntos tienen el mismo potencial, ¿cierto? Pero lo mismo, si hacemos el mismo análisis para la placa 2, todos los puntos que están en la placa 2 tienen el mismo potencial, que sería en este caso B2. Todos los que están en la placa 3 tendrían el mismo potencial, que sería B3, ¿sí? Entonces, en el caso de una placa rectangular, las superficies equipotenciales son también placas rectangulares, cada una con su respectivo potencial. Ahora, ¿qué sucede si ya miro puntos en diferentes placas? ¿Sí? Por ejemplo, en el anterior, digamos, un punto X1, un punto X2. ¿Verdad? Pero ambos puntos, tanto el punto X1 como el punto X2, estaban sobre la misma placa, ¿verdad? Por eso nos dio que la diferencia de potencial era 0. ¿Qué pasa si yo ahora analizo del punto 1 al punto 2? La diferencia de potencial. Entonces, el punto 1, el punto 2, y voy a analizar la diferencia de potencial entre ellos. Aquí ya no sería un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Si yo me paso de esta placa a la siguiente placa, ya se forma un ángulo, ¿cierto? Que es diferente de 90 grados. Como el ángulo es diferente de 90 grados, cuando yo haga este producto punto entre el campo eléctrico y el desplazamiento, ya ese potencial me va a dar diferente de 0. ¿Sí? Si la diferencia de potencial me da diferente de 0, quiere decir eso, que el potencial en 2 es diferente al potencial en 1, ¿verdad? Y si el potencial en 2 es diferente al potencial en 1, quiere decir que los puntos que están en la placa 1 y los puntos que están en la placa 2 no forman una superficie equipotencial. Solamente se forma superficie equipotencial con los puntos que están en la placa 1 o con los puntos que están en la placa 2, pero no con la placa 1 y 2. ¿Ve? ¿Y por qué sería eso? Obviamente porque están a diferentes distancias, ¿no es cierto? Y recuerden que el potencial va disminuyendo a medida que aumenta la distancia. Entonces, a medida que me alejo de la placa que está cargada, vamos a tener un potencial menor. En este caso, el potencial B2 sería menor que el potencial B1. ¿Sí? Entonces, tener eso muy presente. Las superficies equipotenciales en una placa rectangular son placas que están a la misma distancia de la placa cargada original. ¿Cierto? Entonces, esta placa de aquí, toda tendría el mismo potencial B1. La siguiente tendría todo el mismo potencial B2 y así sucesivamente. Pero no hay superficie equipotencial con puntos que estén a diferentes distancias en este caso. ¿Sí? Aquí ya habría una diferencia de potencial diferente de 0. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Una placa genera superficies equipotenciales en forma de planos paralelos. ¿Sí? Entonces aquí tengo la placa cargada y se forman planos paralelos a ella, que son las superficies equipotenciales. ¿Listo? Bueno, eso con el caso de una placa cargada. Ahora, ¿qué pasa con una carga puntual? Entonces, aquí tengo una carga puntual positiva en este caso. ¿Sí? Recordar que las cargas puntuales generan campos eléctricos radiales, ¿no? Este campo eléctrico, recordemos, vamos a colocar aquí la expresión de campo eléctrico. El campo eléctrico sería K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Entonces, este campo eléctrico es un campo eléctrico radial. ¿Por qué se dice que es radial? Porque se genera de forma uniforme en todas las direcciones. ¿Sí? En todas las direcciones, no importa dónde lo miremos, ese campo eléctrico es
uniforme, ¿sí? Es radial, ¿sí? Y sabemos que ese campo eléctrico y el potencial eléctrico también disminuyen con la distancia, ¿cierto? Entonces, a mayor distancia, menor campo eléctrico y menor potencial, igual que aquí con la placa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo uno todos los puntos que están, digamos, a 1 metro de esta placa, voy a formar como una especie de cascarón, ¿cierto? Porque la va a envolver en todas las direcciones, ¿no? Tanto arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro y hacia afuera, ¿sí? Entonces, todos los puntos que estén a una misma dirección van a conformar una esfera, que de hecho, pues esa es la definición de una esfera, ¿no? Entonces tenemos una esfera y si uno todos los puntos que están a la misma distancia, pues se forma una esfera, ¿no? Un cascarón esférico, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí voy a tomar 3 distancias, ¿cierto? Primero, todos los puntos que estén a una distancia de 1 metro, entonces forma un cascarón esférico de 1 metro de radio. Entonces, todos los que estén a 2 metros formaría un cascarón esférico a 2 metros de radio y a 3 metros formaría un cascarón esférico a 3 metros de radio, ¿cierto? Obviamente, todos los puntos que estén a una distancia de 1 metro van a formar una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque todos esos puntos que están a 1 metro de distancia, lo podemos ver aquí en la fórmula, ¿cierto? Si todos los puntos tienen la misma distancia, pues van a tener el mismo potencial, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos aquí 1 metro de distancia, todos los puntos que estén sobre el cascarón esférico a 1 metro de distancia tienen el mismo potencial. Por lo tanto, sería una superficie equipotencial a una distancia de 1 metro, ¿cierto? Lo mismo con la de 2 metros. Entonces, aquí ya tenemos 2 metros. Vamos a tener un potencial menor, porque ahora dividimos en un número más grande, ¿cierto? Pero todos esos puntos van a tener un potencial igual, idéntico, ¿cierto? Todos los que tengan una distancia de 2 metros. Lo mismo con los de 3 metros. Pero aquí tendríamos un potencial menor, ¿cierto? Entonces, este potencial B1, que sería, digamos, la esfera más grande, tiene un potencial menor que el potencial B2, que sería, digamos, esta esfera, y tienen un potencial menor que el que esté más cerquita. Pero todos son superficies equipotenciales. Entonces, cuando hablamos de una carga puntual, ¿cierto? Se generan superficies equipotenciales en forma de cascarones esféricos concéntricos, ¿sí? Entonces, cada cascarón esférico, que es el conjunto de puntos que están a la misma distancia, es una superficie equipotencial y tiene un potencial mayor a medida que estamos más cerca y menor a medida que nos alejamos. ¿Listo? Entonces, digamos que ese sería, digamos, como el repaso del tema de superficies equipotenciales, muchachos. No sé si hay alguna dudita ahí con respecto a eso, ¿no? Este tema lo envié yo en video la semana pasada, ¿sí? No sé si hayan dudas, muchachos. ¿Todavía están ahí o...? Bueno, se fueron. Ah, no, todavía están aquí conectados. ¿Duditas, muchachos? Profe, ahí cuando es una carga puntual se hace exactamente lo mismo lo de la integral. ¿Sí? Como se hacen lo de las placas paralelas, ¿no, verdad? ¿O sí? No, porque recuerden que la integral, esta integral de aquí, ¿sí? Es para distribuciones continuas, ¿sí? Y esta es para para una carga puntual, ¿no? Ya no es una distribución continua. Usted puede tomarlo, ¿no? Como puntos, 2 puntos, ¿no? Recuerden que el campo eléctrico va así radial, ¿cierto? Igual que acá. El campo eléctrico aquí va en esta dirección. Aquí pues va a radial, ¿no? El campo eléctrico, es esta línea de acá, ¿sí? Y el vector de desplazamiento pues iría, digamos, si me paro en la misma superficie, iría desde 1 hasta 2, ¿cierto? Siempre va a ir perpendicular formando 90 grados con el campo eléctrico. Lo mismo, ¿no? Como se forma 90 grados, pues la diferencia de potencial en la misma superficie es 0. Lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Aquí en la misma superficie es 0. Ya si me paso de superficie a superficie, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico va a ir en esta forma. Y si me paso de aquí hacia allá, ¿cierto? Digamos de este punto a un punto en la otra, ¿cierto? Ya el ángulo no es de 90 grados, sino es un ángulo diferente a 90 grados. Entonces ya ahí la diferencia de potencial es diferente de 0. Lo que implicaría que el potencial en el punto 1 que estaría acá y el potencial en el punto 2 que estaría acá serían diferentes, ¿no? Entonces ya no formaría superficie equipotencial de 1 a 2. Solamente conforman una superficie equipotencial los puntos que están a la misma distancia, en este caso de la carga puntual. ¿A entender? Sí, profe. Bueno.
No sé si tenga de pronto otro ejemplo de... Bueno, no. Esta era la parte de capacitores. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente ahí estábamos haciendo un repasito del último video que les envié la semana pasada, como para fortalecer lo del cuestionario que les dejé abierto hasta el domingo, ¿no? Entonces, muchachos, suponiendo, ¿cierto?, que la universidad de pronto saque un comunicado que nos deje más claro lo que las directrices que vamos a tomar esta semana, ¿sí? Si esta semana es semana de parciales, digamos la universidad dice, no, esta semana hay que hacer parciales sí o sí, ¿sí? Suponiendo, ¿no? Porque estamos suponiendo. El parcial quedaría para el día viernes, ¿cierto? A no ser de que, bueno, algo extraordinario ocurra, que de pronto la asamblea de estudiantes decida no presentar parciales, bueno, no sé, ¿sí? Pero suponiendo que la universidad nos dé el comunicado de que hay que hacer parciales, ¿el parcial quedaría para cuándo? Viernes. Para el viernes. Listo, muchachos, ¿no? Estamos suponiendo, ¿no? Todavía no es que estemos obligados a nada. Estamos suponiendo. Listo. En dado caso de que esto suceda, de que el parcial quede para el viernes, el cuestionario de superficies equipotenciales lo tienen abierto hasta el domingo. Recuerden, si eso sucede, las dos notas del 15 son el cuestionario de potencial que ya se presentó y el cuestionario de superficies equipotenciales y energía que está abierto hasta el domingo. Serían las dos notas del 15 y el parcial lo presentaríamos el viernes. ¿Listo? Ya si hay otra información, pues dependiendo de la información, yo me comunico con ustedes por el Teams y ahí dialogamos. ¿Listo? Hasta otra información o hasta otro aviso, quedamos, digamos, programados así. El viernes habría parcial y habría cuestionario hasta el domingo abierto. ¿Sí? Ya si sucede otra información. El parcial y el cuestionario, ¿Perdón? digo, o sea, como quien dice, el parcial estaría abierto todo el domingo. ¿Cuál parcial? No, el cuestionario hasta el domingo. Está abierto desde ahorita hasta el domingo. El segundo cuestionario. Listo. ¿Sí? El parcial, si es el viernes, pues sería durante las 2 horas de clase, ¿no? Ujú, ¿no? Hasta superficie equivalentes, profe, de los temas. Superficies equipotenciales. Eso, Ajá. equivalentes, listo. Ya si nos dicen que hagamos clase el viernes, que el parcial se corre otra semana, pues el tema de capacitancia, que bueno, era lo que les quería dar el día de hoy, lo incluiríamos. ¿Sí? Pero vuelvo y les digo, no estamos suponiendo y depende de la información que nos dé la universidad. ¿Vale? Entonces, muchachos, no sé si hayan dudas de este tema de superficies equipotenciales. Voy a revisar cuántos se conectaron. No voy a tomar lista, digamos, en forma personal, simplemente cuántos se conectaron para tener aquí el reporte de más o menos cuántos están asistiendo hoy. Hoy, bueno, se conectaron, no sé si les dio miedo que de pronto yo empecé a hablar del parcial y se conectaron por eso. Entonces, Electro H. Hoy es 18. Se conectaron 31, ¿no?